¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor José Vidal acá en el programa Entre Siervos, agradeciendo a Dios por un episodio más que Dios nos permite pues llevar a cabo. Y en esta oportunidad pues siempre agradeciéndole a todos ustedes que nos ven. Esperamos estar siendo de bendición para sus vidas y recordarles que le puedan dar like al canal, suscribirse y poder compartirlo con la mayor cantidad de personas que podamos para transmitir el poder de Dios. En esta oportunidad estoy muy alegre, tenemos como invitado en esta oportunidad un buen amigo, un amigo yo creo que desde hace ya como unos 8 años que nos conocemos por ahí y, y pues tengo la oportunidad pues de estar en este programa con Nimsi Arenales, un cantante muy profesional, muy usado por Dios, de verdad Nimsi, lo he dicho, Dios te ha abierto paso y te ha permitido llegar a cantidad de personas a través de tu ministerio. Pues tiempo para Nimsi, para que salude, para que se presente y que iniciemos esta mañana. Gracias, pastor. Bendecimos a todos los televidentes que nos están visualizando y pues muy contento de poder estar en este programa tan especial. Estoy seguro que está bendiciendo a muchos televidentes, ¿verdad? Eh, Me siento muy bendecido de ser parte de este programa que estoy seguro que va a bendecir también a varias personas. Bienvenido, Nimsi, a Gracias, Entre pastor. Siervos. Y vamos a ver qué dice Dios hoy, ¿verdad? Amén, así es. Te he conocido de primero, yo te conozco, Nimsi. eh, eh, Recuerdo yo los 15 años de mi hija. Así es. Así fue, ¿verdad? Así es. Me invitaron a dar una capacitación de pastores. Tenés como 10 minutos para ministrar la alabanza y en 10 minutos nos hiciste entrar a todos en una adoración así y a mí me impactó y ese fue el día que yo te dije, mira, yo quiero que llegues a los 15 años de mi hija y sin conocernos mucho fue cuando... No, y ese día que lo miré, yo dije, ¿de dónde será este gringo? No más con Chris. Sí, sí. Porque Chris, Sí, aquel muñecón, va, sí, aquel sí, todo patojón. bien entacuchado. No, y Sí. se recuerda que le pregunté cuánto cobraba, ¿Verdad? va. Hasta me dijiste Hasta que si comida, algo así. necesitaba hotel o transporte, yo te Sí, dije, porque no, pues... demasiados gringos, dije yo, entre nosotros. Pues ahí inicia todo y bendito Dios, pues desde ahí pues nos conocemos, también tuvimos un tiempo de poder compartir juntos en el Así es, ministerio, pastor. trabajando vos con nosotros a tiempo completo en la iglesia. Y la verdad, de ahí te trasladaste, pero ha sido una bendición verte crecer en el ministerio, ¿verdad? Bien, Nimsi, para todos los que nos escuchan es un testimonio un poco diferente, ¿verdad? Porque Nimsi es hijo de pastores, Así es. ¿verdad? Contanos, Nimsi, cómo de tu niñez, de cómo inicia todo. Sí, nosotros vivíamos en la ciudad capital, en la Florida, en la zona 19. Mi papá trabajando por ahí unos 20 años de evangelista. Oh, Cuando recibe el llamado para pastorear y para nosotros marcó nuestra diferencia claro. porque eh, nos fuimos a vivir a San Pedro Zacatepec, que va mi papá a abrir la iglesia ahí, ¿verdad? Y recuerdo bien cuando mi papá me dice, mucha, aquí vamos a comenzar la iglesia, dice. Y comienza abriendo un espacio, mi papá, ¿va? Creyéndole al Señor y todo. Y comenzamos ahí a desarrollar el ministerio pastoral juntamente con ellos. Y para nosotros fue un cambio muy radical, porque eh, más cuando comenzamos a ir a la escuela, ¿va? Era bien complicado porque no podíamos tocar la pelota, nada, porque Y, todo era pecado. o sea que creciste en esta época donde jugar pelota, hacer esas cosas, Todo esa era era la pecado. cabeza del diablo y Sí, todo. ahí está, cuando G. Ávila comenzaba a hablar, va, Sí, que pues. esto era pecado. Pero Pa- no, es una herramienta fundamental. Si uno... Ya, ya. Ya, imagínate para un niño no poder jugar Ah, pelota. no, Oh. eso es duro, porque es parte de su niñez. No, y ya estaban como hijos de pastores, como que, porque seamos honestos, hablemos las cosas como son, ¿verdad? Los hijos de pastores están bajo lupa. Totalmente, como lo dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Ah, Entonces para nosotros era muy difícil, pero
amábamos estar con mis papás viendo cómo ellos desarrollaban su fe. Porque mi papá trabajaba en Electrónica Shop en ese entonces. Mi mamá era supervisora de las maquilas Coramsa cuando vinieron a Guatemala. A las que están ahí en la calzada San Juan, Sí, ahí, exacto. ahí por el... Mi mamá era supervisora, muy buena supervisora, muy buena supervisora. De hecho, cuando ellos entran al ministerio, mi papá deja primero su trabajo. Mi mamá no quería, ella decía, no, no, no. Y un día, viniendo de su trabajo para la casa, se dobló el pie y se quebró. Y ella sentía que era como Dios llamándola también, ¿va? Que la manera del llamado de de la Dios. manera. Quizás se escucha muy duro, pero era algo que Dios quería tratar en el corazón de ella. Claro. Y ella dijo, bueno, si eres tu Señor, pues lo voy a aceptar. Y la dueña de Coramsa, la coreana en ese entonces, la fue a buscar hasta allá a la casa. Y le decía, Lidia, ¿tú por qué no querer trabajar con nosotros? Le decía, tú, buena supervisora, tener mucho amor, mucha paciencia, le decía. Sí, lo que pasa es que me voy a dedicar a pastorear, le decía. Pero ellos pagar más que nosotros, le decía. Sí, fue porque no comprende lo que es el Sí, ministerio. por supuesto. Mi mamá le dice, sí, me van a pagar más. Entonces sí, sin saber, va, que no iban a recibir ni un centavo, nada, más que ofrendas de palmas. Pero ahí comienza Dios a marcar una historia para todos nosotros como hijos de pastores. Sí, ¿cuántos años tenías cuando tu papá tomó el ministerio? Tenía 8 años. Sí, pues. 8 años, era un mistío. Sí, pues era un niño pequeño. Rebelde, con muchas emociones. Mientras tus papás trabajaban, todo lo básico, incluso un poco más de lo básico, un poquito más de comodidad. Entrar al ministerio fue también difícil. Sí, fue una parte dura porque obviamente yo considero, y creo que usted no me dejará mentirles, que el área financiera es donde es más afectada para los servidores como los que se dedican a administrar la iglesia, ¿verdad? Sí. Y en esa etapa era muy difícil, pero nunca nos faltó un pan en la mesa. Sí. Nunca. Dios siempre suplió esa necesidad. De repente para los que nos ven, ¿verdad? Porque allá afuera dicen, no, que los pastores, que los diezmos, que no sé qué. Pues así como es el corazón de muchos que hablan, ¿verdad? De los diezmos, de las ofrendas, así como es de mezquino el corazón. Pues así también es el corazón de muchos hermanos que llegan a la iglesia. Sí, que no lo hacen y el ministerio pastoral es sufrido. De repente ellos lo ven, la gente lo critica porque de repente ve aquellas grandes iglesias, y ven aquella pompa, ¿verdad? Y dicen, esto está bien, pero la realidad de la cantidad de pastores, la gran mayoría de pastores, una gran mayoría de pastores, siempre viven orando a Dios. Dios es fiel con el alimento, pero tampoco hay comodidad. Por supuesto. Se lucha mucho. Por supuesto. Nosotros vimos la etapa de mis papás en el comienzo ministerial. Pasaron 7 años, pastor, 7 años. Ellos estuvieron siempre creyéndole al Señor, creyendo, orando. Señor, bendice a mis hijos. Señor, sus zapatos. Nunca nos dejó sin calzado mi papá. Mucho menos mi mamá decir, hoy no tengo para las tortillas. Yo creo que a los que Dios llama, también suple esas necesidades. Y por supuesto, no vamos a tener de todo, pero teniendo sustento y abrigo, dijo Pablo, estemos contentos. ¿Verdad? Entonces, esa área, mi mamá creo que y mi papá la lograron superar. Después de 7 años, Dios los comienza a bendecir. Y hasta la fecha, ya no vive mi mamá, pero mi papá sigue cosechando todo aquello que sembraron. Sí, llega un tiempo donde el ministerio, de alguna manera, yo creo que va de la mano con la madurez ministerial. Totalmente. Y todas esas experiencias que a uno el mismo Dios le va abriendo puertas para que si no es de parte de la iglesia que uno ministra, que viene la bendición, Dios manda bendición y usa a otras personas para bendecirnos a nosotros. Sí, totalmente. Yo creo que la Biblia dice en lo que consta de nosotros estar en paz para con todos. ¿Por qué lo dice la Biblia así? La mayor parte de respuestas vienen a través de las personas. Entonces, siempre vamos a necesitar de todos, siempre.
Claro. Y mis papás eso tuvieron, tener la paz para con todos. Y siempre amigos católicos, amigos inconversos que no conocían de Dios, llegaban a la puerta y usted es pastor, ¿verdad? Sí, aquí le traemos unas sus gallinas. Ah, sí. No, y eso es algo sorprendente, pastor. Exacto. Es algo porque eso solo Dios lo puede hacer en el corazón de la persona, ¿verdad? Sí, entonces eh, después de 7 años ya empiezan como que un poquito más de comodidad, un poquito Sí. más flexible la economía y ya ustedes un poquito más grandes, pero aquí creo que es donde viene esta etapa, pues que tenés ahí, ¿qué? 14, 15 años. Sí, unos 13, 14 años. Ahí hay una experiencia fuerte tuya por desafiar a Dios. Sí, totalmente. Contanos esa experiencia. Totalmente. Pero antes de eso quiero leerles Jeremías 1. Ah, sí, sí. Jeremías 1, la escritura dice así, en el capítulo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Imagínese, Jeremías pastor, 1:5. Jeremías 1:5. Eh, todos los seres humanos, eh, Dios nos hizo una creación muy perfecta. Mm, Pero viene algo muy importante en la vida de mis papás, y es que cuando yo soy el más pequeño de mis hermanos, el más pequeño, claro, el último. el último. Y mi mamá me contaba en una ocasión, decía que cuando ella estaba embarazada de mí, ¿verdad? En el vientre, el doctor le dijo, tiene que tomar una decisión, le dijo. Mi mamá, ¿qué es lo que pasa? Usted, el embarazo viene muy complicado, le dijo. Muy complicado, le dijo. Decida, ¿vive usted? Se muere el niño. Wow. Sí, y dice que mi abuelito Alejandro, porque ellos eran aquí de Pochuta. Oh, Ellos eran de Pochuta, pero fueron a dar a la capital. Y le dijo, viene, le dice mi abuelo, mira, mi hija, le dijo, ni tú ni el niño van a morir. Vamos a orar. Y dice que mi abuelo comenzó a bendecir el vientre de mi mamá. ¿Tu abuelo Mi era abuelo cristiano? era cristiano. Ah, sí, pues. Sí, era cristiano. Comienzan a bendecirlo. Y dice que mi abuelo oraba y le decía, este niño va a ser de mucha bendición para muchos. Él va a ser de mucha bendición. Y Lo- comenzaron a orar. Y mi mamá dice que cuando ella dio a luz, ella no sintió. No sintió. Por eso fue que ellos me pusieron Nimsi Jehú. Ah, Sí, porque Nimsi significa rescatado del peligro. Y Jehú es a ti, oh Señor, dedicado al Señor. dedicado. Entonces, ahí comienza Dios ya a marcar, ¿verdad? Así como conoció a Jeremías, me conocía a mí. Y en esto quiero enfocarme un rato, ¿va, pastor? Porque la mayoría de jóvenes están perdiendo su tiempo y están desperdiciando todas sus fuerzas en las cosas del mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en una etapa de 14 años, recuerdo que mi mamá nos levantó a todos. Patojos, dijo, levántense, levantó a mi papá y pónganse a orar todos, dijo. A todos nos hizo orar a las 4 de la mañana, pastor. Levanta- Nos levantó a todos. ¿Se Todos imagina? adormitados. Todos ¿Qué adormitados. pasó? ¿Va? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Y, o sea, no entendíamos realmente qué estaba pasando. Claro. Porque obviamente hay cosas en nosotros como patojos que no entendemos por la falta de madurez, la Mm. falta de entrega, ¿va? No como uno de papá, uno que ya es papá, ¿va? Ya sabe qué es el servicio a Dios. Y mi mamá comienza a orar y dice, Dios me reveló, dice mi mamá, que viene un ataque contra nosotros, dijo. Y el enemigo está enojado por estar acá en este lugar. Y vine y yo le digo, yo me puse a orar, pero así de malas, pastor. O sea, enojado porque te habían levantado en la madrugada. Enojado, imagínese un patojo a las 4 de la mañana. Y yo le dije ese día, mira Dios, ¿quién tiene más poder? Le dije yo, Y- ¿Satanás o tú? Le dije yo. Y demostrámelo, le dije yo así. Eso fue lo que dije, pastor. Me fui a dormir. Y enojado, molesto. Y en eso como de las 7 de la mañana, de la puerta donde yo estaba durmiendo, entró una gran sombra, pastor.
y me comienza a agarrar del cuello y maldito me Y decía. sentías Sí, cabal literalmente sentía la mano. una mano Sí, que te estaba apretando una el cuello. mano. Era, literalmente así sentía. Era un peso enorme. Y Y te hablaba. sí, me hablaba. Me dijo que me iba a destruir y que me odiaba. Me decía así. Y vos eres un muchacho de 14, 13 años. Sí, 14 años, era un patojo. O sea, yo no sabía nada de eso. Era algo nuevo para mí. Wow. Era algo nuevo para mí. Entonces, me levanté gritando y mi mamá sale, ¿qué te pasó? Me querían matar, le digo, porque la puerta tronó. Ujú. Cuando se retiró las sombras, tronó así, duro. Y ¿Y vos solo mirabas una sombra o le mirabas rostro? solo le miraba como una Una silueta. una silueta en forma de persona, pero no miraba su rostro. Sí, ves. Entonces, ese día precisamente Dios comenzó a tratar conmigo, porque yo crecí en un ministerio pastoral, pero no conocía a Dios. Esto es bien importante decirlo. De hecho, hace poco yo predicándole a la iglesia le hablaba a veces estamos bien relajados, Mm, sin saber que nuestra familia realmente, nuestros hijos van a la iglesia, pero no conocen a Dios. Por supuesto. Sí. Sí, porque yo creo que es la parte como yo puedo estar enamorado de Dios, pero eso no quiere decir que mis hijos lo van a estar también. Es que estar enamorado de Dios, mira, el amor de Dios, muchos dicen, no, yo amo a Dios, Dios sabe que yo le amo. No, el amor se mide, el amor se demuestra. Claro. El amor nos lleva a tomar decisiones importantes, es el amor. Y en Dios es así. Sí, y es que cuando uno ama no hace daño, ¿va? Ah, Esto me decía, de hecho me decía algo, un pastor me decía, mira, Nimsi, nuestros hijos no nos aman, me dice. Hasta que ellos se casen, nos van a llegar a amar, me dice. wow, qué buena está esa. Sí, en serio, así me decía. Porque uno le dice a los patojos, no hagan esto, mucha, y lo terminan haciendo. Ajá, Por eso dice que el que ama no hace daño, ¿va? no sé. No hace daño. Ahí, ¿qué pasa? Empieza como que Sí, comienza. desafiaste a Dios Sí, y empieza a haber un ataque. Sí, comienza a haber un proceso de 3 meses, pastor. Wow. 3 meses. Recuerdo bien que ese día llegó hermano Edgar Peinado. Él ya murió y fue a orar por mí. Y yo no quería orar, mis labios no se podían abrir. Así que, y sentía así como esa desesperación. Y cuando mi mamá me habla en el oído, yo sentí como que una fuerza magnética que me pegó, así literalmente. Fue un golpe fuerte. Me rezumbó para la pared. Así literal, rebotaste en la pared. Reboté. Desde ahí comenzó el proceso difícil para mí porque me llegaban a hablar en el oído. ¿En la noche? En la noche, en la mañana, estaba a veces en iglesia y me llegaban a hablar. Miraba cómo entraban a veces caballos así literales. ¿Mirabas animales que entraban? Miraba, sí. De hecho, en una ocasión. A la iglesia, a la estaban iglesia, en el culto, digamos, sí. en el servicio. Sí. Y la gente no miraba, pero vos sí No, yo mirabas. sí lo sentía. Y yo decía que la iglesia era la que. Ahí estaban los demonios, pero no. Realmente era Solo vos el podías ver trato de Dios conmigo. que desafiaste a Dios. Desafía a Dios. Pero entonces comienzo a decir, bueno, algo tiene que pasar. Me voy a comenzar a meter a orar, a orar. Y resulta, pastor, comencé a ayunar, a pedirle a Dios, porque no podía dormir. Me metía en medio de la cama de mi mamá y mi papá, ahí me tiraba. Con miedo. Con miedo, con mucho temor. Ay, Dios, decía yo, ¿en qué momento está pasando eso? Mi mamá desesperada, orando por mí. Ay, Dios mío. Señor, dale, Señor, libera a mi hijo. Comenzaron a pasar muchas cosas, pastor. Mirabas espíritus, mirabas demonios. Sí, miraba. Me hablaban, de hecho me hablaban. Me decían que me iban a destruir. Me iban a destruir y que yo era un maldito, me decían. Así te lo decía. Así literalmente me lo decían. Y en una ocasión estaba orando cuando los hermanos comenzaron a orar por mí. Y vi que del rostro de una hermana que me iba a imponer las manos, miré con un rostro así desfigurado. Y le dije que no me tocara. Usted le ha hecho daño a mi mamá, a mi papá, le dije yo. No me toque, le decía yo. No, mi hijo es la hermana tal, me decía.
No, le decía yo, ella no es así, ella es mala, le decía yo. O sea, había algo dentro de mí que no sé cómo explicar esa parte. Sí, estabas dominado. Estaba dominado. De hecho, en una ocasión yo comencé a ayunar mucho, pastor. Yo no conocía. Bueno, le digo yo, mis papás podían orar, ayunar, pero nosotros no, va. Pero comencé a ayunar. En una ocasión estaba ayunando, pastor, cuando de repente una mano me fue a pegar así literalmente en las nalgas, En el trasero. en el trasero. Y la batería comenzó a tronar. O sea, pero vos estabas solo en la Estaba iglesia, en el solito en la templo, iglesia, digamos. Estaba solito en la iglesia. Y empezaste a orar y de atrás te empujaron. Sí, de atrás. Y la Y batería. la batería después hizo mataron la lámina. Y yo decía, Dios mío. Y un escalofrío, pastor. Oh. O sea, eso era algo así demoníaco, ¿va? ¿Y qué, te quedaste ahí o saliste? No, yo sentí un silbido apacible que me vino así al oído y me dijo que reprendiera. Hubo una voz también, suave. Una voz suave. Esa voz no te ocasionó miedo. No. Bueno, hasta hoy yo entiendo, es el neuma que se le conoce del El Espíritu Santo, ¿va? El soplo apacible. Y yo Te dijo, reprendé, me dijo. reprende. Y comencé a reprender. Y de repente tronó la lámina y se fue. Y comencé a llorar, pero era un llanto no de miedo. De miedo, no. O sea, era como un llanto de paz. De gozo, algo que no comprendes. Pero sí, algo que no comprendía. Entonces comencé a someterme más a Dios, a orar, a leer su palabra. Era algo bien especial, pastor. Ok, tenemos algo aquí bien importante, ¿verdad? De que fue ahí prácticamente, en esa prueba, donde verdaderamente te encontraste con Dios. Sí, totalmente. Después era así, hoy hay ayuno, los muchachos van al ayuno, pero como que vamos a ir a cumplir, ¿verdad? Pero no es, ay, yo anhelo ayunar, estar en la presencia de Dios. En esa prueba, sí orabas con fe, te sometías a Dios con fe. Sí, y yo creo, pastor, que también está la necesidad de uno y el interés de uno. Pero yo a veces considero que era más salir de este asunto que conocer a Dios. Porque pues puede era existir, va. el interés de estar afligido nada más. Sí, el interés de estar afligido. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque algunos dicen, yo me entregué a Cristo, pero no puedo dejar las drogas, no puedo dejar de tomar. Pero a veces solo buscamos un beneficio. Exacto. Mientras está hecho, ya me olvido y regreso a mi estado natural. Y yo eso precisamente estaba buscando. Sí, pues. Porque viene otra parte, ¿va? Entonces ahí es donde va a caer el asunto. No, se va a poner bueno. No, lo que pasa es que es impactante porque hemos tenido varios testimonios, pero digamos que estamos hablando hoy con un hijo de pastores, ¿verdad? Alguien que creció en la fe, en la iglesia, viendo a sus papás orar, predicar, servir a Dios. Alguien que vio a sus papás dejarlo todo, ¿verdad? Dejar un sueldo, un buen ingreso para no recibir nada en la iglesia, pero servir a Dios. O sea, alguien que tiene esta clase de ejemplo, ¿verdad? Entonces, después de 3 meses pasa la... Sí, mi mamá se levanta llorando, contenta, y lo primero que hace es irme a levantar. Nimsi me dice, sí, mamá, ¿qué pasó? Sos libre, me dijo. Mamá, ¿por qué? Le digo, sos libre. Yo miré en una visión que un cerro, me dijo, se desplomó, me dijo. Salió una figura, me dijo. Miré un como murciélago, me dijo. Y vino un torbellino, se lo llevó. Y miré a un anciano bajar y me dijo, hecho está, me dijo. Esa es la respuesta de Dios que estaba esperando, Patojo, me dijo. Ella está orando por vos. Ella está orando por mí. El anciano, lo que ella vio, le dice, hecho está, o sea, tu petición. Sí, ya fue hecha. Entonces sos libre. Desde ese día ya nunca volví a sentir nada de eso. Esto es importante, porque hoy en día, más la juventud de ahora, porque los que venimos de esos tiempos, como que tenemos más resiliencia, nosotros que aguantamos más. La muchachada de aquel entonces
aguantaba muchos hasta hambre, pero aguantaban y ni se quejan ahora. Fíjate Ah, que la época ahora de cristal está dura. sí, que tratamos con jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes, Mm, no, es que siento que no me comprenden, es que no me mm. escuchan, es que mi papá no me da tiempo. O sea, todo es eso. Nosotros éramos como que un poquito Más duros, ¿va? más Porque de duros. hecho, en el área pastoral con mi papá, yo a escondidas iba a jugar pelota. Y yo muchas veces deseé que mi papá me fuera a ver cómo yo anotaba los goles, porque era muy diestro para la pelota. Tenía Ah, una... todavía te echas tus... Ya no. Ya, bueno, me gustaría, pero la verdad ya no me da tiempo. Pero era muy diestro, tenía una zurda bárbara, pastor. El zurdo me decían allá donde Sí, vivía. sí. Pero muchas veces anhelé que mi papá me fuera a ver y recibir un abrazo de él. Y más los técnicos me abrazábamos, patojo, medio, sos bueno para jugar. Pero esa parte a veces es deficiente. Pero eso no permitió que yo me quedara. Yo los amaba, los abrazaba, los buscaba. O Exacto. sea, eso formó parte de nuestra vida, que lo que somos hoy en día, ¿va? Y tal vez el mensaje para los jóvenes que nos escuchan y que están oyendo tu testimonio. Muchos jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay que dicen que yo siento que mi papá no me quiere, siento que mi mamá no me quiere? Hasta que no sean papás no van a saber cuánto se ama un hijo. Totalmente. El hecho de que no sean lo que ellos, los muchachos, quieren que los papás sean, no significa que no los aman, Hmm. ¿verdad? Bien, ahí quedas, ya no hay opresión Ya no hay, ya demoníaca, nada. ya Ahí nada, quedé ahí todo libre, libre, tranquilo. libre. Eh, eh, ahí ya servías en la iglesia. Ya servía en la iglesia, comencé a buscarlo más y meterme con Dios, pero habían cosas dentro de mí que sentía yo que no estaban cambiando al 100%. Hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? La experiencia personal tiene mucho que ver, Mucho que ver. pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿te casás a los cuántos años? A los 19 años, pastor, Sí, es que... 19, estaba cachorro. No, pero es que yo lo digo hoy, lo hablamos con muchos muchachos, de hecho, ahora que ya tengo mis hijos grandes, ¿verdad? Eh, yo así lo digo, ¿verdad? Siempre lo bromeo. Pues no lo bromeo por bromear, yo lo siento. Yo anhelo ser abuelo, Nincy. Yo anhelo ser abuelo, pero mis patojos todavía no quieren hacerme abuelo, ¿verdad? Entonces solo risa les da. Pero hablamos, ¿verdad? Que uno, 18 años, 19 años, 20 años, uno ya se casaba en aquellos tiempos. Hoy los muchachos llegan a 28, 30 años 37 años, no y quieren ahí nada. todavía están Dicen que no están preparándose. Eso dice mucho, no estoy preparado. No, dices, voy a esperar la voluntad de Dios. Ah, sí, sí, sí. Hablaba con mi hijo hace poco y me dice él, y mi hijo le digo yo, ¿y qué? No, todavía no estoy enfocado. O sea. Entonces le digo yo, y me dice, pues si a tu edad, le dije, ya los tenía los dos, ya andaba fajándome la vida por mantenerlos a los dos, pero bueno, será otro tema, pero bueno, te casas ahí, todo bien. Todo bien. Tu esposa cristiana también. Cristiana, servidora, tuvieron un ministerio que se llamaba, ay Dios mío, se me fue el nombre, pero tenían muchos niños. Sí, pues era de Sí, niños. era de iglesia, su mamá cantante, sus primos músicos, o sea, toda una familia cristiana. Y la conoces y se casan. Y también me imagino los papás de ella feliz que se casaban con un hijo de pastor. Sí, qué contento, ¿va? Porque ¿quién no? ¿A quién no va a Sí, querer un patojo como yo? sí, sí, pues, sí, Un ve. hijo de pastor, ahí simpático, perfil griego. Va. Al final todo hecho, todo un regalo ahí No, empacado. ¿Va? es que yo te lo, un regalo empacado, Ah, está bien, está bien. Fíjate que te lo digo porque yo soy pastor y uno de los consejos para sus hijos es, miren mis hijos, el matrimonio es una de las decisiones más importantes, ¿verdad? Después de la salvación creo que es la decisión más importante y, y yo les digo, siempre busquen a alguien que ame a Dios, ¿verdad? mm, Que ame a Dios, no se enfoquen de que sí, que tenga dinero, que tenga esto, sí, sí, tiene algo, qué bueno, pero lo más importante es que ame a Dios, ¿verdad? Uno eso. Y te lo digo porque para los papás de tu esposa, de la hermana, ¿verdad? Ella fue aquello, la qué bueno, mi hija se casó, pero se casó con un hijo de pastor.
Y vos tocabas, o sea, vos Sí, ya, servías. yo ya ejecutaba piano, cantaba. Bueno, de hecho, mi suegra, porque solo mi suegro se murió hace años, pero mi suegra dice que le estaba pidiendo al Señor a alguien que le sirviera, Mm. porque mi esposa tenía su novio católico. Ah, Entonces ella no quería, ella decía, no, mija, vas a tener problemas más adelante. Y sí, no pues. por discriminar al muchacho, su religión, no, No. pero puede hacer que después hayan problemas, le decía, porque mi suegra es una mujer muy amadora, muy entregada a las cosas de Dios. Y cuando yo llegué, así como que, wow, llegó la respuesta, llegó el elegido. Mm. Sin Sí. saber, va, que íbamos a pasar grandes Sí. momentos difíciles. Y va, a eso iba, ¿verdad? Porque a partir de ahí, igual tus papás, ¿verdad? Se casó con una mujer cristiana, Sí, que le sirve a totalmente. Dios, que tiene ministerio, tenía una consuegra que amaba a Dios y que se enfocaba en Dios. Porque yo conozco a tu suegra, Sí, una... mamá chica. Ajá, ajá, y generosa. Sí, muy generosa. Ha bendecido muchos pastores. Muy Entonces, generosa. va. También tus papás, de parte de ellos, aquello que, qué bueno, mi hijo encontró una mujer cristiana. Sí, muy Y contentos. como que los dos, ¿verdad? Enfocados en el misterio, va a ser algo tremendo, ¿va? Ajá. O sea, de parte de las dos familias hay grandes expectativas. Pero aquí es donde viene esa parte, ¿verdad? Mm. Que en vez de haber esas expectativas, Se desboronó todo. se desboronó todo. Se desboronó todo. Y contanos cómo empieza ese declive. Después de que me casé como al año, nosotros comenzamos a pasar una etapa difícil con mi esposa. Me voy a trabajar a la capital Ujú. y todo siempre comienza con malas amistades. Ahí estamos. Sí, malas amistades. Eh, Todo comenzó con un vaso de cerveza, tomátelo, tomátelo, no hombre, y no pasa nada, hombre. Jamás en mi vida lo había hecho, Ujú. jamás en mi vida, va. Como crecimos tanto en la congregación que teníamos mucho temor al hacer ciertas cosas. Y ese día comenzó con un pequeño vaso y De dije yo, cerveza. de cerveza. De tanto que me dijeron hacerlo, hacerlo y lo hice. Y paré bien bolo con un vaso de cerveza. O sea, un vaso de cerveza bastó para que te Sí, me emborracharas. emborraché, vomité, todo, pastor. Y amanecí, dije, ¿qué hice? Con un vaso de cerveza, imagínense. Sí, porque Ese, no tenías ese costumbre. vaso se convirtió en litros y litros y litros. Ahí empezó el problema, el alcohol. Ahí comenzó el problema del alcohol, porque luego ellos ya no, los que me invitaron, yo los tenía que ir a dejar a su casa porque no me aguantaban tomar. Era, Qué raro, dice uno, qué ¿verdad? raro, ¿va? No aguantaba un vaso de cerveza. Y ahora ya parece como que tuviera mucha experiencia. Ah. Entonces comencé a ingerir demasiado el alcohol. Comencé a conocer a otros amigos que no les gustaba la cerveza ni el guaro. Comenzaron las drogas. Las primeras veces que inicias en esto, tu esposa, clavos en la casa Sí, por... totalmente. Mi esposa me dijo, mira, mi papá fue un alcohólico. Y viéndote a ti, pareciera que estoy volviendo a ver a mi papá, me dijo. Sí, pues. No podemos vivir así y nos separamos. Bueno, pero no se separaron inmediatamente. No, inmediatamente no, porque por mi trabajo me la tuve que llevar a vivir allá con mi papá. Y como mi papá nos había dado un pedazo a cada uno, comenzamos a vivir ahí. Las primeras veces se dieron cuenta que llegaste borracho. Fue como a la tercera vez. Sí, pues, porque tratabas de evitar que Sí, te... trataba mucho por el ministerio que ellos manejaban. Me sentía muy avergonzado, pero no lo podía dejar. Pero llega un momento donde me dijo mi papá, mira, yo no crié hijos bolos, me dijo. Así que te pido por favor que la calle o tu casa, me dijo. Y yo preferí la calle. Y dejé a mi esposa ahí, con ellos. Es como decís, o tu casa, tu hogar, Sí, lo dejé o la calle, la por la borrachera. calle la borrachera. Y decidiste la Sí, borrachera. dejé algo muy valioso, pastor. Oh, sí, tu Sí, hogar. es mi hogar, no sé, es todo, ¿va? Yo conozco a unas personas con hablemos mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Que Ujú. tienen riqueza,
pero perdieron su hogar. Hmm. El fracaso más grande de nosotros los hombres es que podemos alcanzar mucho éxito en la vida, pero si perdemos Hmm. nuestro hogar, si perdemos la confianza en nuestros hijos, eh, eh, hemos fracasado en la vida. Hemos fracasado como hombres, ¿verdad? Porque Hemos el hombre no fracasado. se define por tener 2, 3, 4 mujeres. Ni por Un tener hombre, grandes cantidades de sí, riqueza. un hombre de verdad es aquel que cuida de lo suyo. Es que, Sí, y eso tiene mucho valor. y es que a mí me llama la atención cuando uno va a la escritura y encuentra el diluvio. Hmm. Y Dios es claro. El arca es esa salvación que vemos hoy, Ajá. ¿verdad? Ujú. Y entró Noé y su familia, sus hijos, sus nueras, o sea, la familia, como algo primordial. Y si uno pierde la familia, lo perdió todo. Lo perdió todo. Y yo precisamente lo había perdido literalmente. Lo había perdido. Decidí irme a parrandear, a hacer de lo mío. Pero hubo algo bien interesante en esto, pastor. Hubo algo que marcó mi vida y mi mamá me lo decía, porque yo llegaba a ver a mi esposa y me decía, vos no sos ni un borracho, vos no sos ni un drogadicto, vos sos hijo de siervos, me decía. Mm. Nosotros te bendecimos desde el vientre, Nimsi. Vos sos siervo del Señor, aunque no lo entendás, aunque ahorita el diablo te tenga arrastrado, me decía. No me de morir, patojo, me decía. Sin que yo te mire cantando, predicando, pero no me de morir. Escucha bien, me decía. ¿Oíste? Me decía. Sí, mamá, le decía yo. Y pasaron muchos tiempos. Mi mamá orando, mi mamá ponía a ayunar a mi esposa. Y mi esposa le decía, pero ¿por qué yo tengo que ayunar? Si el que está haciendo eso es a él, Nimsi, le decía. Sí, pues, ella molesta. Ya molesta, ¿va? Porque, no, mija, le decía usted, la oración tiene mucho poder. Exacto. ¿Va? Y eso es algo muy importante que puede recalcarse hoy en nuestras familias, ¿verdad? Porque a los que son padres de familia que están pidiendo por sus hijos, por su esposo, por alguna necesidad y han dejado de creer en ese milagro. Esta hora, va, nosotros en el nombre del Señor, va, les decimos que activen su fe, Exacto. que no hay nada perdido en Dios, no hay nada perdido. Dios puede hacer la obra como Él quiere y cuando Él desee. Exacto. Y Dios comenzó, mire hermano pastor, se ponía a orar, a mi esposa la ponían a orar. Y hasta 3 días de ayuno, estando ella embarazada. Sí, pues. En serio, mi mamá era una mujer extraordinaria. Ah, sí, sí. No, Una hombre, mujer de sí. fe, Sí, una sí. mujer que oraba, Sí. ¿verdad? Entonces comenzaron, y mientras más oraban, pastor, yo me comencé a drogar más, me comencé a meter coca, piedra, todo lo que comenzó a ser droga. Sí, pues todo lo que tus amigos hacían. Sí, así, porque era una forma de yo encontrar placer y olvidarme de mi responsabilidad como padre de familia y la responsabilidad como hijo de Dios. Algo que es importantísimo, porque para muchos es inofensivo, es muy sencillo, un jaloncito de un cigarro, solo uno, lo que te dijeron, solo un vaso. Hoy vemos a la gente que es dependiente de las drogas, que es dependiente del alcohol, y todo empezó con un poquito. Todo comienza como un juego, pero termina en una desgracia. Termina en una desgracia. Termina en una desgracia porque eso es lo que hace el pecado. Lo hace terminar uno en muerte. Y por la gracia del Señor es que estamos de pie, pero yo me recuerdo que una ocasión, fíjese, pastor, me marcó demasiado. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante esto de que nuestros papás nos presenten delante de la presencia de Dios de pequeños, nos marcan. Y aún así, bolos, trastumbando, ese ADN nos persigue, por más que uno quisiera que no, nos persigue.
Yo me recuerdo que un día, fíjese, pastor, entramos a un bar, Un a un prostíbulo. prostíbulo. De hecho, yo nunca había visitado esas cosas. Si fue vos en tu Yo, vida o sea, de en mi hijo de vida, pastor, jamás. el ir Trapetapa, centros comerciales con mi papá, o sea, cosas así. Y ese día, yo solo miraba que una de las que estaban sirviendo me miraba, ¿va? Y me en cuenta, estaba tomando. Y de repente se acercó. Se acercó, fue a dejar las cervezas y todo. Y me dijo, mira, vos, chavo, me dijo. Y me le quedé viendo, ¿qué pasó? Le dije, yo siento que vos no sos como que de este mundo, me dijo. Ella. Si ella me Hijo. dijo así, yo siento que vos es como que, no sé, como que sos cristiano, tus papás son pastores, me dice. Pero no sé, ¿sabe ni qué estoy diciendo? Me dijo y se fue. Ahí comenzó a marcar algo Dios. Vos, Nancy, como aquí hay gente que nos está viendo. Cuando ella, vos estás con tus amigos, ahí, Ajá, estamos tomando. están tomando. Cuando ella te dice eso, el mismo orgullo lo hace a uno quedarse ahí, como Por que supuesto. ¿qué está hablando, verdad? Pero, ¿qué pasa en tu interior con esas palabras? No me dejó tranquilo, pastor. No me dejó tranquilo. De hecho, me fui a comprar un blister de coca. Colmío, como se le Ajá. conoce, ¿verdad? Me fui a comprar 6 y me comencé a desesperar. Me sentía muy culpable de mis desgracias. Con lo que ella te dijo, Con lo que ella me te dijo. golpeó. Me golpeó demasiado. Estando ahí, no se imagina, pastor. Uno de mis amigos que andaba con nosotros le fue a quitar una cerveza a un grupo. Y cuando sale gritando, ayúdenme, ayúdenme. Se armó el problema. Se armó el problema. Cuando yo miré, uno de los que llegaba predicando de mi papá estaba ahí tomando. Ah, Me conoció y se me quedó viendo. Yo me le quedé viendo. ¿Cómo no se dijeron qué haces aquí? Cállese. Yo le dije, yo lo conozco a usted. Le dije, yo también te conozco, pero no te conocí en estas condiciones. Ni yo a usted, le dije yo. Sí, pues vamos uno a uno. Sí. Y fue algo Oh, muy triste para mí. Muy triste para vos de muy verlo a él vergonzoso, ahí. sí, muy vergonzoso también. Y vergonzoso para Vergonzoso. Wow. Salí de ahí y nos fuimos. Ahí tus amigos no te cuestionaron vos. No. De hecho, hay una lealtad entre nosotros de ese mundo bajo, que nadie tiene derecho a juzgarse. Exacto. Sí. Y a veces es triste porque a veces entre nosotros como cristianos es lo que más hacemos. Eso es lo que más se hace. No hay lealtad. Hasta ahí entendí, pastor, por qué los mareros se defienden tanto. Porque ellos fueron traicionados por sus propios padres, amigos, y ellos tienen una lealtad. Encontraron en un grupo encontraron un lealtad. grupo la lealtad. Por eso es que cuando alguien de ellos los traicionan, los mandan a matar de una vez. Ellos no soportan la traición. Pero nosotros a veces cometemos ese error como hijos de Dios. Juzgamos, somos muy... Era como los judíos. Los judíos eran muy rápidos para señalar. Cuando encuentran a aquella mujer, ¿va? Ah, luego. Y se la llevan a Jesús, mira esto y esto. Pero Jesús sabía y conocía el corazón de ellos. Ya me imagino a Jesús viéndolos, ¿va? Ah, ahorita les voy a dar, dijo. Bueno, el que esté limpio de pecado, les digo, que tire la primera piedra. Mejor se fueron. Ay, Porque ellos eran rápidos para hacerlo. A veces nos tocó esa parte muy difícil, pastor. Nancy o sea que en esa experiencia, en ese prostíbulo, fueron varias experiencias en el mismo lugar. Sí. Encontrarte con un predicador. Sí. Con Muy buen predicador. Bueno para predicar. Sí, no, buenísimo. Y encontrarlo ahí. Encontrarlo ahí fue duro. Me sentí en cierta manera así como apoyado, ¿va? No solo yo, dije. O sea, avergonzado, pero dijiste, no soy el único. No soy yo el que anda aquí chueco. Pero triste a la vez, triste a la vez. También nos dice esto, Nimsi, aprendemos. Mira, Nimsi, es de mucha bendición lo que estamos hablando ahorita. Claro. Porque incluso puede haber siervos que conocemos nosotros que tienen una doble vida.
De hecho, así es. Y de hecho, un día me hicieron esa pregunta. ¿Cómo es que tal persona puede estar predicando con 2 mujeres y hace esto? Y yo me recordé lo del profeta que le habla a Ezequiel y le dice, dile esto a mi pueblo, les dice. Diles que yo los voy a restaurar, les dice, los voy a levantar, Mm, pero lo voy a hacer por amor a mi nombre. sí. Para mí esto fue impactante. Hay cosas que Dios las va a hacer por amor a nombre de Él. Él Aunque así más adelante este tipo de personas van a entregar cuentas con Dios. tienen que entregar cuenta. Pero Todos. pero el nombre de Dios jamás puede ser avergonzado. Dios es Dios. Por amor a su nombre. Por amor a su Guau. nombre es usado usted, soy usado yo. Por amor al nombre de Él. Sí, porque irrevocables son los dones y el Ahí está. llamamiento santo. O sea, su palabra Él no la va a Ahí contravenir, está. pero tiene que entregar cuentas. Por supuesto, y eso va a ser duro. Ah. Y entonces se puede cumplir aquello que dicen, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, no Sí, los pero yo conozco. no los conozco. No los conozco. Ustedes, yo lo hice por amor a mi nombre, no por ustedes. Guau. Va, entonces, yo creo que nosotros no somos indispensables Exacto. en el reino de Dios. Y esto, un día estaba ahí en el mercado en la Florida, pastor, y llegó un pastor y me dice, me encontró. Pero ¿andabas bueno o andabas? No, andaba drogado. Drogado. Sí, andaba drogado. Y el pastor te encontró ahí. Sí, me encontró, me abrazó, me dio un beso en la frente, me dijo Guau. que me quería mucho. Vos sos hijo de mi consiervo, de mi Ah, amigo, me claro. dijo. Vos no vas a quedar así, me dijo. Yo me puse a llorar, pastor. Yo me puse a llorar. Yo cada vez Ese que- abrazo fue algo Ah, grande para Dios, vos. fue algo grande. Sentí que, bueno, de hecho, Dios nunca me dejó de amar. Me persiguió hasta encontrarme. Guau. Como lo que le decía al pueblo de Israel, va, Israel, Israel, le decía. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ah, la- Mientras más se quería escapar, Dios los amaba más. Y ese es el amor incondicional de Dios. Sí. Maravilloso, maravilloso. Y se entonces, cumple. Sí. ese día dije, oh, ¿qué estoy haciendo? Dije, oh, estoy desgraciando mi vida. En ese entonces mi esposa pasando momentos difíciles, yo en la desgracia económicos, yo chupándome todo el dinero, terminé una carnicería, perdimos una casa, perdimos todos nuestros bienes, roperos, tantas cosas, Muebles. joyas, muebles, todo. Pareciera que no tenía valor eh, lo que se había construido o lo que se había hecho en poco tiempo. O igual herencia de ella, herencia mía. Todo se había acabado. Todo se había acabado. Un 20 de octubre, día de la Revolución, pensando en la desgracia que estaba, dije, oh, yo no voy a morir así. No, yo no voy a morir así. Estaban haciendo efecto las oraciones de mamá y papá y La- de mi esposa. aquellos que no se rindieron, Aquellos que no se rindieron. los que no se rindieron a creer que Dios podía hacerlo. Sí. Y de hecho, después cuando yo me entregué a Cristo, bueno, me adelanto a esto, pero mi mamá dice que le dijo a mi esposa Norma, mire, mi hija, le dijo, desde hoy ya no vamos a orar. Véngase, le dijo. Si Nimsi no va a ser para Dios, tampoco va a ser para el enemigo. Entreguemos lo que Dios se lo lleve. Yo chupando y ellos entregándome, pastor. Ellos jugando con mi cabeza, hombre. No se vale. Dice, el tiempo se nos hace corto, es que está tan maravilloso Dios, Sí, ¿verdad? está Mira, yo maravilloso. estoy con un no en la garganta, Nimsi. Entender esa parte de que seamos lo que seamos y el amor de Dios tan grande ahí que Él te va a traer. Pero en ese tiempo, Nimsi, cuando andabas tomando, drogado, yo me imagino, es que yo solo te conozco en esta área de tu vida de ministerio, ¿me entendés? Donde yo siempre he admirado el ministerio que Dios te ha dado, porque te ha dado una voz impresionante, te lo he dicho un montón de veces, Gracias, pastor. pero pasaba en la mente de Nimsi, por ejemplo, estás con la cocaína ahí y decir, bueno, me lo voy a, y acordarte que vos tocabas, cantabas y decir,
Yo quiero salir de esto, pero no podías. No podía, no podía. De hecho, yo lloraba mucho, pastor. Aquí entre nosotros dos y Entre todos los que siervos. nos están viendo, entre Aquí siervos, entre ¿verdad? nosotros y todos los que Pero nos que ven. no lo chismoseo, bro. Yo lloraba mucho, Llorabas. yo lloraba mucho. Yo soy me miro fuerte, pero soy débil. Soy débil, soy muy débil. No, yo me compadezco demasiado de las necesidades. Y yo lloraba mucho porque yo decía que esta no era mi vida. No tendría por qué estar así. Pero mi mamá dice, mira, Nim, si nosotros te entregamos en las manos de Dios, que te llevara. Que te llevara ya no. Exacto, yo no voy a ver a mi No, hijo en o esa sea, ellos ya condición. habían pedido mi muerte. Sí, puedes decir, Señor, llévate. Sí, de hecho un día mi esposa y mi cuñada dice que entraron a una iglesia Chimaltenango. Dice que le fueron a pedir a Dios que me llevara, que ya no, que me quitara la vida. Pero Dios tenía algo mejor preparado, mejor preparado para este pequeño servidor. Mira, Nimsi, verte todo lo que Dios te permite hoy en el ministerio. Y pudiste haber terminado en la cárcel. Sí, Pudiste haber terminado muerto. de hecho, un día entre semana, como yo me conté con unos compañeros del Milagro, ellos se dedicaban a asaltar agencias de banco. Y tenían todos su astucia ¿va? Para hacerlo. Sí, pues ellos delinquían de esa manera. Sí, ellos, de hecho, esto que voy a decir es fuerte, porque ellos cada vez que salían a asaltar, lo hacían en el nombre de Dios. Yo lo he dicho acá en estas entrevistas, de que muchos se encomendaban a Dios para que no los agarrara. Dos tipos de oración, ¿va? Líbranos del mal y danos el pan de cada día. Entonces, ellos lo hacían así y a mí me impactaba eso porque yo siempre decía, bueno, en nombre de Dios, pero hacer algo para Dios. Algo bueno. Algo bueno y ellos no, y ellos sí oraban con fe. Dios, danos este pan de hoy, gracias. Y se rezaban y se iban. Ese día yo tenía que irme con ellos a Puerto Barrios a traer a un cliente con 90,000 quetzales. Ya estaba todo planificado. 2 carros. Pero esa noche, Dios levantó a mi esposa. Le dio el código de mi teléfono. Borró todos los mensajes, los contactos y apagó el teléfono. Yo me quedé tonto, pastor. Cuando me levanté, estaba apagado el teléfono. Ya eran las 8 de la mañana, lo prendí. Y tenías que haber ido esa y vez mi con esposa, ellos. sí, y ese día, porque yo cuando regresé con mi esposa, todavía tenía comunicación con ellos, no los podía dejar fácilmente porque me quebraban. Ajá. Entonces ese día me dijo mi esposa, mira, me dijo, Dios me levantó y me dijo esto y esto y esto. Tené cuidado, me dijo. Y tu esposa no sabía lo que estabas por ir a hacer. No, o sea que yo lo iba a ir a hacer porque yo tenía temor que me hicieran algo. Sí, pues. Pero yo ya no quería estar con ellos. Ajá. Y ese día, me mandaron un mensaje. Prepárate, flaco, me escribieron, porque te ladeaste. O sea, era duro, o sea, quedar mal a alguien. Le quedaste mal. Sí, les quedé mal en la vuelta. Pero Dios tenía un propósito, pastor. Robaron todo y se trajeron el carro del cliente. En la entrada del Naranjo, no se dieron cuenta que el carro tenía GPS. Los agarraron a todos. Los agarraron con 90,000 quetzales, con 6 pistolas, 14 tolvas. Los agarraron ahí. Carro robado. Sí, carro robado. Y solo uno se escapó, el gordo le decían. De hecho, es mi amigo todavía. Y le he hablado del Señor y me dice, vos, Nilsi, vos te libraste ese día. Siempre me lo dice. Porque es muy amigo de la familia. Exacto. Él dejó ya todo eso, es taxista. Pero ese día me llamó y me dijo, mira, me dijo, algo pasó, Nimsi. Si te hubieras ido, estuvieras ahorita en el bote, me dijo. Estuvieras preso. Lo que Sí. es que lo que te estoy diciendo es, yo conozco esta faceta, pero cuando oigo todo esto, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y yo me quedé asustado porque mi esposa, Dios le habló. Era increíble.
Y ahí, ese día de la revolución fue cuando, digamos que decidiste ya no más. Sí, ya no más. Me entregué a Cristo y estando en la mesa, había un hermano que estaba comiendo con nosotros, se levantó y todos dejaron de comer. Yo me quedé así como, ¿qué pasa? Va? Y estaba así todo humillado, tímido. Ya acabas de De regresar, de acá a hacer malas regresar, cosas. como el hijo pródigo, voy a hacer caso. Y ese día me dijo, siervo, si no regresas a tiempo, te vas a podrir, me dijo. Y yo ya tenía un problema en mi cuerpo. Yo no lo decía, pero yo sentía algo, un olor feo en mi cuerpo. Exacto. Pero ese día Dios me dijo que Él me había escogido del vientre de mi madre. ¡Guau! Sí, tú eres mi siervo, me dijo. Oh, Sí, entonces aleluya. ese día puse mis manos literalmente en la parte donde me estaba afectando y fui sano. Sí, Dios me sanó, comencé a llorar. Ahí comencé a tener ese encuentro maravilloso. Porque el pueblo de Israel Ujú. habían visto los milagros, pero no El, habían el pueblo completo, el sí. pueblo completo. Miraban el maná, la nube, la columna de fuego. Miraban al Dios de provisión, pero no lo conocían. Moisés era diferente, porque Moisés decía que él tenía el encuentro cara a cara. Cara con O sea, había un encuentro, había una relación de amigos, como o sea, estamos usted y yo entre siervos. ¿Va? Nos estamos platicando de todo. Él hablaba con Dios. tenía una relación como que personal, Personal, algo más íntima y íntima, ¿va? directa con Algo Dios. más íntimo, ¿va? Entonces, los grados que se le puede conocer, ¿va? Como siervo, discípulo y el grado más alto de amigo, Amigo. ¿verdad? Mm. Y precisamente ahí comencé a tener ese encuentro con Dios. Todo esto me llevó a tener ese encuentro maravilloso, maravilloso con Dios. Entonces todo comenzó a dar, ese rompecabezas comenzó a darle esa figura que Dios tenía preparado para mí y para mi esposa. Era algo hermoso vivir esos tiempos de intimidad con Dios, ayunando, sirviéndole a Dios. Y yo puse un negocio. Un hermano llegó y me dijo, hermano, dice el Señor, tiempo completo. Usted no está Wow. llamado para esto. Sírvale a Dios, me dijo. Dios le va a abrir más puertas. Fue algo tan duro. Pero es que estaba en la necesidad, pastor. Sí, había necesidad Había económica y demasiada todo, necesidad. pero fuiste llamado a tiempo Sí, completo. y escuché esa voz y me metí. Y de hecho, cuando encuentro al hermano, siempre me dice eso. La obediencia trae bendición, güey. Pues se nos ha ido el tiempo, pero para los que nos ven, va a aparecer el número de teléfono de NIMSI, tiene un ministerio, el nombre Aliento de vida. Aliento de Ministerio Vida, Aliento de Vida. Ministerio Aliento de Vida se llama. Él va con su grupo y él ministra la alabanza. Un siervo muy usado por el Señor, aparecen los números, lo quiere invitar, quiere una actividad de su iglesia, un fin de semana o cuando quiera, ahí está el siervo para servirles, ahí va a aparecer el número de teléfono. Bueno, vamos a ir terminando, Nimsi. Se nos fue el tiempo, es que hay Se tanto. nos fue el tiempo, está precioso este momento. Pero hay segunda parte, pastor. Sí, tiene que haber. Hay que ver cómo el Y Señor con cafecito y con pan, por favor. Sí, porque café sin pan hace Sí. mal. Bien, Nimsi, algo que decirle a la juventud, a los padres de familia, tiempo para que puedas Sí, lo que dice Proverbios 1:8. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Es necesario, jóvenes, que podamos escuchar los consejos de papá y mamá. Esto será adorno de gracia para nosotros en un futuro. Y nada de estar haciendo lo malo. Tengan en cuenta el temor de Dios en la vida de cada uno de ellos, porque es muy importante. Yo les invito a que conozcan al Dios de sus padres, a que tengan el encuentro y la intimidad con Él. Amén. Porque es muy importante, pastor. En Amén. este tiempo hemos dejado ese altar de adoración. Amén. Sea cual sea tu condición, donde estés, si eres drogadicto, homosexual, lesbiana, la pornografía no la puedes dejar. Dios puede cambiar. Un día le dije al Señor,
Dios, a mí me gusta drogarme, pero yo ya no lo quiero hacer. Ese día sentí un fuego maravilloso que cayó desde la coronilla de mi cabeza hasta los pies. Ese día nunca más volvió a ser el mismo. Gloria a Dios Dios. entró en mi corazón. Ahora le conozco como el Dios de provisión, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Ese Dios te invito a que conozcas. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias por esa invitación, pastor. Saludo a todos nuestros hermanos de la costa sur. Seguramente algunos ya me conocen bastante por el área de acá. Así que un abrazo para todos ustedes y será en una próxima, pastor. Amén, amén. Bien, gracias Nimsi por aceptar la invitación. Yo sé que también te mantienes bien ocupado. Todos los siervos que vienen se mantienen bien ocupados, pero gracias por aceptar la invitación. Amén. Y bueno, vamos a despedirnos y decirles a todos que nos sigan cada semana. Hay un episodio nuevo. Le dan like, suscríbase al canal, comparta con todo aquel que usted cree que necesita escuchar estos testimonios. Dios les bendiga y nos vemos hasta un próximo capítulo. Dios les bendiga.